Dicen que el perdón lo cura todo, pero, seamos sinceros, ¿qué pasa cuando alguien te lastima tan profundamente que ni siquiera merece una segunda oportunidad? Ahí es donde la cosa se pone incómoda, porque el corazón grita «no», mientras la conciencia y la fe susurran «sí». El perdón cristiano no es una teoría bonita para leer en un libro, es un desafío real, diario, que pone a prueba el alma. Y justamente hoy quiero hablarte de algo que a muchos les parece imposible: cómo perdonar a los que no merecen perdón. Tal vez ya lo viviste: una traición, un rechazo, un golpe bajo de alguien en quien confiabas, y la pregunta inevitable aparece: ¿por qué debería perdonar si esa persona no se lo merece? Lo curioso es que, según la enseñanza bíblica sobre el perdón, el asunto no es si la otra persona lo merece, sino lo que el perdón hace dentro de ti. Suena contraintuitivo, lo sé, pero lo que parece un regalo para el culpable en realidad es una liberación para ti. Eso lo convierte en un poder oculto, un arma secreta que pocos se atreven a usar. Ahora imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras dejar atrás esas cadenas invisibles que atan tu corazón. No hablo de olvidar como si nada hubiera pasado, sino de experimentar lo que la Biblia llama el verdadero perdón, un proceso capaz de transformar heridas en sabiduría y dolor en fortaleza. Hoy quiero mostrarte, paso a paso, cómo perdonar de verdad, incluso al enemigo que más daño te hizo. Y créeme, lo que descubrirás aquí no lo vas a escuchar en cualquier lado. Reconocer la herida sin maquillarla. El primer paso para hablar de cómo perdonar según la Biblia es reconocer que existe una herida y no minimizarla. Muchas veces las personas dicen, no importa, ya pasó, pero por dentro llevan un peso enorme. El perdón bíblico no es hacer como si nada, es mirar de frente la herida y admitir, sí, esto me dolió. Solo desde esa sinceridad se puede empezar el camino hacia el verdadero perdón. Y ojo, esto no es debilidad, al contrario, es valentía. Pongamos un ejemplo cotidiano. Alguien cercano te traiciona, quizá un amigo que habla mal de ti a tus espaldas, ¿eh? Lo fácil es ponerse una coraza y repetir, va, no me afecta. Pero en realidad, sí afecta, y mucho. El perdón cristiano enseña que reconocer el dolor no te hace frágil, sino humano. Y justamente, aceptar ese dolor es lo que abre la puerta a que Dios actúe en tu interior. Así comienza la enseñanza bíblica sobre el perdón. No desde la negación, sino desde la verdad. Aquí surge algo interesante. Cuando uno se atreve a nombrar la herida, empieza a distinguir entre lo que pasó y lo que hará con ello. Ese es el punto donde el perdón y la reconciliación se separan. Porque perdonar no siempre significa volver a confiar, sino liberar el corazón. Y aunque todavía no hablemos de cómo perdonar al que te hace daño, aquí queda claro que el proceso empieza en uno mismo. La pregunta que se abre es, ¿cómo transformar ese reconocimiento en un primer paso hacia la libertad interior? Entender lo que realmente significa perdonar. Muchos creen que perdonar es decir, no pasó nada o ya lo olvidé. Pero el perdón cristiano va mucho más allá de esas frases superficiales. Según la enseñanza bíblica sobre el perdón, perdonar no es justificar lo que se hizo, ni restarle importancia, ni tampoco obligarse a sentir cariño por quien hirió. El verdadero perdón es un acto de fe, decidir dejar la ofensa en manos de Dios y liberarse de la prisión del rencor. Eso, aunque suene simple, es de las cosas más profundas que un ser humano puede hacer. Mira este ejemplo. Alguien roba tu confianza, quizá incluso tu dinero. Perdonar no significa que vayas corriendo a prestarle otra vez, ni que borres el recuerdo de lo sucedido. Significa que eliges no cargar todos los días con la amargura de esa traición. En palabras sencillas, sueltas el veneno
pero aprendes la lección. Esto es lo que Jesús enseñó. Perdonar no como un mandato frío, sino como un camino de sanidad. Así, perdonar como Cristo perdona es un regalo que empieza contigo mismo. Lo más sorprendente es que el perdón en la Biblia nunca se presenta como una emoción repentina, sino como una decisión continua. Uno no se despierta un día con ganas de perdonar, se despierta con el compromiso de hacerlo, incluso cuando las emociones dicen lo contrario. Aquí es donde el poder del perdón comienza a revelarse. No depende del merecimiento del otro, sino de la fe de quien elige soltar. Ahora bien, si perdonar no es olvidar ni justificar, entonces ¿cómo se lleva a la práctica en la vida diaria? El perdón como un acto de libertad personal. Cuando se habla de cómo perdonar de verdad, muchas personas piensan que hacerlo es darle ventaja al que hizo daño. Pero lo contrario es cierto. El perdón en el cristianismo es un acto de libertad, no de sumisión. Guardar rencor es como llevar una mochila llena de piedras. Cada recuerdo doloroso se convierte en un peso innecesario. En cambio, perdonar según Jesús es decidir dejar esa carga y caminar más ligero, sin cadenas invisibles que ahoguen la paz interior. Un ejemplo sencillo: imagina que alguien te insultó hace años y todavía lo recuerdas con rabia. Cada vez que piensas en esa persona, tu ánimo cambia. En realidad ya no es esa persona quien te hiere, sino el recuerdo que sigues alimentando. Ahí se revela el poder del perdón. No cambia lo que pasó, pero sí cambia lo que sigue pasando dentro de ti. Perdonar al que te hace daño no significa que lo absuelvas de las consecuencias, sino que eliges no ser esclavo del resentimiento. Por eso, cuando se habla de predica sobre el perdón, no se trata de un discurso vacío, sino de una enseñanza práctica. El perdón bíblico es un acto de fe que libera primero a quien perdona. El verdadero perdón no espera a que el otro cambie, pide disculpas o se arrepienta. Empieza en el corazón de quien decide soltar. Ahora bien, la gran pregunta es, si el perdón me libera, ¿qué herramientas concretas ofrece la Biblia para poder perdonar incluso a un enemigo? Herramientas bíblicas para perdonar al enemigo. Cuando alguien pregunta cómo perdonar a tu enemigo, la respuesta no está en técnicas modernas de autoayuda, sino en el corazón del perdón bíblico. Jesús mismo dejó claro que no basta con amar a quienes nos aman. El verdadero reto es orar por quienes nos persiguen. Esto no significa estar de acuerdo con lo que hicieron, sino entregarlos a Dios en oración. Y aunque al principio suene absurdo, esa práctica comienza a suavizar las cadenas del odio. Por ejemplo, piensa en alguien que te traicionó de forma dolorosa, quizá en el trabajo o en tu propia familia. En lugar de alimentar pensamientos de venganza, la enseñanza bíblica sobre el perdón invita a levantar una oración. Señor, toma tú el control de esta persona y también de mi corazón. Esa oración no es magia instantánea, pero con el tiempo cambia tu mirada. Perdonar como Cristo es un proceso, y la oración es una de las herramientas más poderosas para no estancarse en el resentimiento. Además, la Biblia sugiere pasos prácticos: bendecir en lugar de maldecir, hacer el bien aunque no sea correspondido, y recordar que la justicia final está en manos de Dios. Aquí entra en juego la fe, soltar el control y confiar en que el juez justo pondrá las cosas en orden. Perdonar según Jesús es, en el fondo, un acto de confianza radical en Dios. Ahora bien, si existen herramientas bíblicas, la pregunta inevitable es, ¿cómo aplicarlas en lo cotidiano cuando el dolor sigue fresco y la tentación de vengarse está al acecho? Aplicar el perdón en la vida diaria. Llegamos al punto más práctico.
cómo perdonar a los demás en lo cotidiano. El perdón cristiano no se vive solo en los sermones del domingo, sino en las conversaciones tensas en casa, en las discusiones con amigos o en los conflictos laborales. Es ahí donde se prueba de verdad el poder del perdón. Perdonar según Jesús significa responder con paciencia cuando alguien te hiere con palabras hirientes, decidir no devolver golpe por golpe y recordar que la enseñanza bíblica sobre el perdón busca tu paz interior, no tu derrota. Un ejemplo concreto: alguien en la familia critica constantemente tus decisiones. Podrías contestar con el mismo tono y alimentar la batalla, o puedes aplicar lo aprendido. Respiras, pides sabiduría en silencio y eliges no reaccionar con rencor. Eso no te hace débil, al contrario, te hace dueño de tu paz. Perdonar de verdad es como entrenar un músculo. Cada ocasión es una práctica y cada práctica fortalece el corazón. Poco a poco, perdonar como Cristo se vuelve un estilo de vida. Lo interesante es que esta práctica diaria no solo transforma relaciones, también transforma a la persona que la vive. Quien elige el perdón descubre una libertad que no depende de lo que otros hagan, sino de lo que uno decide creer. Y aunque todavía queda la pregunta de cómo mantener ese perdón a lo largo del tiempo, aquí es donde el perdón y la reconciliación encuentran su equilibrio. Seguir adelante sin volver atrás al resentimiento. ¿Cómo sostener esa decisión cada día? Eso es lo que lleva al desenlace de todo lo que hemos hablado. Al final de todo este recorrido queda claro que el perdón no es una opción ligera, sino una decisión que cambia vidas. Perdonar como Cristo perdonó no significa negar la herida, sino transformar el dolor en libertad. La enseñanza bíblica sobre el perdón nos invita a dejar en manos de Dios lo que no podemos controlar y al mismo tiempo nos regala la paz que el rencor jamás podrá darnos. Y esa paz, créeme, es un tesoro que vale más que cualquier revancha. Ahora dime, ¿qué pasaría si hoy eliges perdonar a esa persona que te viene a la mente mientras escuchas esto? ¿Qué pasaría si decides soltar ese peso que llevas años cargando? Tal vez lo que piensas que es imposible es justamente el paso que más necesitas para avanzar. El verdadero perdón es un acto de fe y solo lo descubre quien se atreve a practicarlo. Así que te dejo con este reto. Empieza hoy, aunque sea con un pequeño paso. Haz una oración. Escribe una carta que no necesariamente enviarás o simplemente di en voz alta: decido perdonar. Y si este mensaje te movió, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí seguiremos profundizando en temas como el poder del perdón, la fe y la transformación personal, porque la vida es demasiado corta para vivir encadenados al pasado.